Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Entonces, les agradezco que estén aquí presentes y, y bueno, quería comenzar primero que nada comentando que pues vamos a comenzar con tema nuevo, que es mercado de capitales, una continuación un poco a lo que hemos estado haciendo respecto a evaluación de acciones y evaluación de bonos, ah, y entender un poco acerca de un concepto interesante que se llama la línea de rendimiento de mercado. ¿Ok? No sin antes quisiera comentar unos detalles pequeños administrativos, ¿sale? Particularmente tiene que ver con trabajos pendientes. Entonces, acabo de agregar un material que es un paquete de ejercicios de evaluación de bonos que lo teníamos pendiente para la evaluación de ese capítulo y que de hecho también en breve te voy a agregar un paquete de ejercicios para evaluación de acciones, ¿sí? Entonces, si te fijas, tienes por aquí un archivito de Word, el cual pues tiene una serie de problemillas respecto a bonos, ¿sale? Entonces te voy a pedir que resuelvas estos problemas y que subas un documento en donde me enseñes tu procedimiento y la forma en la que resolviste esos problemas. ¿Sale? Para que tengamos también una manera de evaluarte en esa unidad. ¿Sale? Am, entonces vas a tener tanto el paquete de bonos como el paquete de acciones. Te estoy dando un lapso de 7 días, es decir, para la próxima semana, lunes, tendrías que estarme entregando este paquete de ejercicios de evaluación de bonos. ¿Ok? Am, son pocos ejercicios, son ejercicios sencillos, que sin embargo están hechos como pensando en repasar los conceptos y pues sí, los conceptos básicos de lo que hemos estado trabajando y los aprendizajes que vimos respecto a la evaluación tanto de bonos como de acciones. ¿Sale? Entonces, para ver qué tal te está yendo, qué tal te quedaron claros los temas o no, y que pueda ser de utilidad para ti. ¿Estamos? Ahora bien, ah, por lo pronto vamos a abordar como de los temas que estamos ya en esta nueva unidad, ¿sí? En la que pues vamos a empezar a fijarnos en otras cosas respecto a la manera de trabajar rendimientos y algunos otros conceptos interesantes para las acciones. ¿Sale? Entonces vamos a hablar acerca de rendimientos, recordar algunas cosas que tú ya trabajaste desde teoría de interés, desde bases financieras y am,
Particularmente, pues vamos a irlo casando con los conceptos de lo que ya hemos trabajado hoy o ahora en finanzas corporativas. ¿Sale? Entonces, tú en algún punto trabajaste con la idea de rendimientos y manejaste que el rendimiento era la forma en la cual tú percibías un resultado de algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Sí? En algún punto tú habías hecho la comparación de rendimientos contra intereses. Y entonces, cuando yo veía un rendimiento, era una perspectiva más o menos de este estilo. ¿Sí? Yo te digo que el día de hoy te estoy pidiendo 10 pesos y que ya pasó un año. Y entonces yo estando colocado dentro de un año, te voy a pagar por esos 10 pesos, a lo mejor 15. ¿Sale? Entonces, el rendimiento tiene una perspectiva futura. Es decir, más bien no futura. El rendimiento tiene una perspectiva, vamos a llamarle a posteriori. Es decir, tuvieron que haber pasado las cosas, vamos a llamarla así, tuvo que haber pasado las cosas para que yo tuviera un resultado apreciado. ¿Sale? Entonces el rendimiento por lo general tiene que ver con un resultado que ya ocurrió. Cuando yo hablaba de intereses, por ejemplo, podría tener una perspectiva similar, o sea, 10 que se van a convertir en 15 después de un año, ¿sí? Pero la diferencia es que yo estoy pensando en el día de hoy. Y entonces es una perspectiva a priori. Entonces, es decir, antes de que pase el año, yo sé que voy a tener un resultado en particular, un crecimiento en mi capital, de tal forma que empiezo en un punto y termino en un punto mayor. Ajá. Entonces, aquí es antes de que pase la cosa, de que pasen las cosas. Entonces, cuando te hablo de un interés, habíamos dicho en su momento que tenía que ver con, por ejemplo, yo te voy a pedir un préstamo y te voy a cobrar el 20%. ¿Sí? Entonces, son 10 pesos, te cobro el 20, al final te tengo que, o me tendrías que devolver el 12. Esa parte es interés. Yo no sé si al final tú vas a seguir vivo, yo no sé al final si voy a seguir vivo, yo no sé al final si vas a tener dinero o no. Y entonces, ah, no podré determinar que las cosas realmente pasen. Cuando hablo de un interés, pues sí, tengo certeza de que si las cosas van a ocurrir, ocurrirán de ese modo en particular y no de otro. Mientras que cuando yo hablo de una perspectiva de rendimiento, tengo que esperar a que las cosas hayan ocurrido. Aquí, por ejemplo, hubiera sido algo por el estilo de, te presto 10, pasa un año y tú me dijiste, mira, ¿sabes qué? Te pago lo que te debo y te doy todavía un extra por las atenciones, por ejemplo. Entonces, lo que estaríamos viendo es que los 10 se convierten en 15, pero ya lo veo de manera determinada, ¿sí? Ya no hay otra posibilidad porque eso fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, como eso fue lo que pasó, tendré ese rendimiento. Cuando yo hablo de rendimiento, son cuestiones como a manera de reporte, algo que ya ocurrió, y entonces hablar o evaluar o estudiar y analizar la manera en la que esas cosas ya pasaron. ¿Sí? Entonces, nosotros un poco que vamos a estar pensando más en la perspectiva de rendimientos y analizando las cosas que ya pasaron. ¿Ok? Entonces, veamos diferentes perspectivas que pueden presentarse respecto a rendimientos. Entonces, cuando yo hablo de rendimientos en acciones, voy a estar pensando acerca de las ganancias que yo puedo obtener a partir de el tener una acción. O sea,
esos resultados que yo eventualmente podría analizar como algo que ya ocurrieron y como una ganancia que yo ya tuve. ¿Sí? Entonces los rendimientos que puedo recibir los voy a percibir a través de los dividendos, como hemos estado platicando, dividendos, como lo hemos estado platicando, o a través de ganancias de capital. ¿Ok? Por poner un ejemplo, cuando yo hablo de, digamos que tengo 100 acciones de una empresa en particular, ¿sale? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de que esta empresa paga dividendos de 1.85 por acción, pues eso quiere decir que yo voy a tener 1.85 por cada una de las 100 acciones que poseo y al total recibiré un dividendo de $185. Ajá. La ganancia de capital, por otro lado, lo que me va a permitir medir es básicamente el cambio que yo estoy experimentando en los precios y si este cambio me representa alguna ganancia. Por ejemplo, yo compré acciones y me costaron 37 y el día de hoy si decidiera venderlas podría obtener 40.33. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo los 40.33 de una venta y le quito los 37 que me costaron cada una de estas 100 acciones, entonces estaría yo experimentando una ganancia de capital de 333. ¿Sí? Entonces, la ganancia de capital tiene que ver con la forma en la que van a estar cambiando los precios de un activo en particular, mientras que los dividendos tienen que ver con la manera en la que yo estoy recibiendo los activos. Ahora, en este mini problema, si le podemos llamar de alguna forma, lo que se está percibiendo es la manera en la que se está componiendo las entradas y salidas de dinero entre las personas que interactúan en esta acción, ¿sí? De tal forma que, bueno, entonces hay una parte en donde yo para comprar estas 100 acciones, el día de hoy tuve que haber sacado 3,700 pesos. ¿Sale? Que es la inversión inicial en la fecha cero. Pasa el tiempo y entonces yo en la fecha uno, gracias a que hice esta inversión en la fecha cero, voy a tener una serie de resultados. Un primer nivel, por ejemplo, voy a tener 4,033, que son los 40,33 por acción multiplicados por las 100. Entonces, yo voy a recibir extra, que son 4,033. Y aparte a esto, le subo un extra que tiene que ver con los dividendos de 185. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Yo estaría en total recibiendo 4,218. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que nosotros medimos como rendimiento en esta situación es algo ligeramente diferente o que contempla la información de lo que tenemos aquí, solo que está pensado como en simplificar y pensar que 3,700 se convierten en un año, o después de un año, en 4,218. Entonces, para que esto ocurra, significa que hubo un crecimiento del 14%. Para que los 3,700 se puedan convertir en 4,218, tiene que haber un crecimiento del 14%. Una parte que se origina de los dividendos y otra parte que se origina justamente de la ganancia de capital que se está percibiendo dentro de la empresa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, este 14% de los 3,700
van a resultar en una cantidad interesante. O sea, si yo tomo los 3.700 y los multiplico por 0.14, me quedan 518. Justamente esos 518 van a resultar de sumar los dos conceptos que yo estoy manejando o que yo estoy percibiendo como utilidad. O sea, el primer concepto que es la ganancia de capital y el concepto de dividendos. Sumo los 333 más los 185 y entonces me va a quedar justamente los 518 que también resultan, ¿sí? De ver cuánto es el 14% de 3.700. Ahora, esto lo que quiere decir es el rendimiento que se está experimentando está compuesto de dos elementos en cada una de las acciones. La misma ganancia de capital que la acción en sí va consiguiendo para que yo pueda tener resultados. Y en otro lado, los dividendos que la acción va pagando y es dinero extra que yo iré recibiendo.